Bienvenidos a este tutorial de cómo construir una fuente de voltaje directa. Mi nombre es Jorge David Praxón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de San Carlos. Mi carnet es el número 2009-14908. Como base de nuestro proyecto vamos a usar el regulador ajustable LM338K de National Semiconductor, el cual puede proveer un voltaje regulado desde 1.2 volts hasta 35 volts con una corriente máxima de 5 amperios. Claro que esta quedará delimitada por la corriente que pueda suministrar el transformador que utilicemos. Para rectificar la señal alterna que viene del transformador, utilizaremos un par de diodos industriales NTE 599, los cuales son de 15 amperios. Se utilizarán más que todo para tener seguridad de que responderán al momento de cualquier mal funcionamiento del proyecto y que no sea tan fácil que se queme. Se utilizará también un capacitor de 3300 microfaradios, el cual será parte del filtro de nuestro proyecto. También se contará con el apoyo de un capacitor de 0.1 microfaradios, el cual está planeado su utilización para contrarrestar las señales de alta frecuencia que se pudieran generar dentro del mismo circuito. A continuación veremos el diagrama ya armado en el simulador multisim de National Semiconductor. Aquí está presente la lista de los materiales que podemos usar. Por cuestiones de conveniencia dentro de multisim se utilizarán los diodos industriales MUR 860, que son los más parecidos a los NTE 599 que existen. Se utilizará un capacitor de 3300 microfaradios, un regulador de voltaje LM338K, un resistor de 200 ohms con un 5% de probable incerteza, un capacitor electrolítico de 1 microfaradio, dos diodos 1N4002 que serán parte del filtro que se presenta dentro de la misma hoja de datos del LM338, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios y el transformador que por existencia dentro del mismo multisim se utilizará un 10A1. El circuito que se utilizará como base será el que aparece dentro de la misma hoja de especificaciones del LM338K, el cual ya presenta cierta protección frente a cualquier problema. El circuito diseñado es este, el cual, como se puede apreciar, contiene dos diodos 1N4002, el mismo LM338K, el potenciómetro digital, el cual es el que varía el voltaje que deseamos obtener, una resistencia en serie de 120 volts y dos capacitores electrolíticos, uno como filtro a la salida y uno como compensación dentro del mismo LM338K. Aquí podemos ver la simulación de nuestra fuente dentro del simulador virtual multisim. Para poder simular un circuito acá, después de haberlo interconectado y de haber puesto todos los componentes que nos van a servir para hacer las mediciones, solo le damos clic en Run o Resume Simulation. Para ver el funcionamiento de nuestra fuente solo bastará con cambiar la resistencia, mover el tap central del potenciómetro de 10K que tenemos dentro de nuestro circuito. Para eso solo basta con hacer clic y arrastrar el control deslizante del potenciómetro. Aquí podemos ver que cambia el voltaje de nuestro multímetro, que marca nuestro multímetro a la salida de nuestra fuente digital. Podemos ver que varían voltajes ampliamente. Si en dado caso, al momento de simular nuestro circuito, el tiempo de simulación fuera muy lento, solo basta con ir a Simulate, entrar al menú de Interactive Simulation Settings
y cambiar este valor. Este valor es el que da los pasos de simulación dentro del procedimiento bajo el cual se simula el circuito. Media vez el procedimiento, media vez la simulación de nuestro circuito se encuentre en condiciones aceptables, se puede proceder ahora al armado del circuito. En la realidad, cada componente se tendrá que ver su tolerancia a temperaturas, por lo cual, por ejemplo, el M338K se le pondrá su disipador, su juego de disipador y aislante para evitar cualquier daño por sobretemperatura dentro del mismo regulador. Una vez hecho el diseño de nuestra placa, procedemos a ponerla sobre nuestra placa de cobre, ya previamente lijada, limpiada con alcohol para evitar cualquier impureza que podamos haber introducido al manipularla. Se procede a perforar sobre los agujeros que nosotros mismos marcamos en el papel. Esto se hace para que el tamaño de los agujeros y la posición quede exactamente donde se necesita. Se procede a perforar con distintos tamaños de broca debido a que cada componente tiene un tamaño diferente en sus pines para poder insertarlos. Así, por ejemplo, el regulador M338K usa, aparte de los dos pines que usa normalmente como ajuste y como entrada, la carcasa es la salida, y esa carcasa se conecta hacia la placa por medio de dos tornillos que son de 1/4 de pulgada de diámetro. Se procede a perforar todos los agujeros que sean necesarios para así evitar cualquier inconveniente después. Una vez la placa ya está perforada, se procede a lijar nuevamente un poco para evitar cualquier aspereza que pueda haber quedado de la perforación que se realizó. Como se puede apreciar, aquí ya se encuentran los dos agujeros que son los necesarios para poder atornillar el regulador M338K. Después de haber perforado todos los agujeros, se procede, en base al diagrama con el que se realizó la perforación, el trazado de las pistas que se requieran utilizar. El tamaño de las pistas, el grosor del ancho de las pistas, será de acuerdo a la corriente la cual los va a atravesar, como por ejemplo esta pista que podemos observar en la parte de abajo es la del negativo. Esta pista es la que llevará toda la corriente de regreso hacia la fuente, hacia el transformador. Después de haber trazado las pistas con un marcador permanente sobre la placa, se procede a colocarla en un recipiente y dentro del recipiente vertir cloruro férrico, el cual lo que hace es eliminar todo el cobre que no nos es útil. Después de haber eliminado todo el cobre que no deseamos, se procede a la limpieza con abundante agua y jabón para así eliminar todo el marcador que no nos es necesario, ya que el marcador no dejaría que tuviéramos una efectiva adherencia del estaño hacia el cobre. Posteriormente a la limpieza de la placa debería quedar más o menos así. Ya con el cobre brillante se puede apreciar que solo el cobre que nosotros dejamos pintado con el marcador se quedó dentro de la placa. Posteriormente a la limpieza de la placa se procede a la colocación de los componentes. Como se puede apreciar en la figura, cada componente está puesto de manera que los pines entren de manera correcta, que no entren forzados ni torcidos. Se procede a la colocación de pasta para soldar o flux para que la adherencia del estaño hacia el cobre sea mejorada. Aquí ya un ejemplo de las primeras dos soldaduras, las cuales deben quedar brillantes y deben cubrir todo el componente necesario. No deben haber falsas soldaduras las cuales sean quebraduras. No se debe mover el componente mientras el estaño aún está enfriándose, y tampoco es recomendable dejar demasiado estaño debido a que es un
posible riesgo de algún cortocircuito. Aquí ya se puede apreciar algunos componentes ya soldados, así como por ejemplo la resistencia que va hacia LED, los dos diodos de potencia y los dos diodos que son de la protección del LM338K. Aquí ya con las soldaduras avanzadas se puede apreciar que ya se ha colocado el regulador LM338K con sus tornillos ya ajustados. Ya la placa está montada a la par del transformador, el cual tiene espacio para dicha tarea. Una vez ya esté terminada la soldadura de los cables, se procede a la comprobación del debido funcionamiento. Se conecta el transformador a la corriente alterna domiciliar y se procede a conectar un multímetro a la salida positiva y negativa del regulador. Y con el potenciómetro multivuelta que se ha colocado, se procede a la variación del voltaje y a comprobar el correcto funcionamiento, que en este caso, gracias al voltaje que provee el transformador en la pantalla, se logra una regulación desde 1.2 hasta 16 voltios. Y ya en su carcasa final se puede apreciar cómo se ha instalado la placa. Para fines de protección se ha colocado una espuma que generalmente se encuentra como protección en almuerbos de las computadoras. En este caso se utilizó para proteger de cualquier cortocircuito que se pudiera dar por la colocación incorrecta de la placa. Esto ayuda a prevenir cualquier inconveniente y cualquier accidente que pueda ocurrir. Se puede observar también la colocación de dos portafusiles, los cuales ayudan a proteger a la placa de cualquier sobrecorriente. Se puede apreciar que todos los contactos que son de alterna están previamente aislados para evitar cualquier accidente debido a que la carcasa de por sí es metálica. Ya con esto ya se puede comprobar el correcto funcionamiento de nuestro proyecto para los fines que sean requeridos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado este reporte.